Piensa en un romano, en cualquier romano. César, Augusto, Tiberio, Calígula o el propio Trajano. Ahora piensa, ¿llevan barba? La mayoría no. Y si lo piensas bien, eso es algo rarísimo. Porque estamos hablando de una civilización que conquistó medio mundo conocido. Que construyó acueductos y calzadas. Que inventó el hormigón y desarrolló el derecho romano. Y que todos los días se afeitaban la barba con una cuchilla de bronce, sin jabón, sin espuma, sin nada. ¿Por qué? ¿Qué tenía la barba que los romanos le tenían tanta manía? La respuesta dice mucho más de Roma de lo que parece. Primero hay que desmontar el gran mito. Los romanos no siempre fueron imberbes. Durante la época más antigua llevaban la barba al estilo etrusco. Tito Livio cuenta que durante el saqueo de Roma del año 387 a.C., uno de los galos invasores tiró de la barba al senador Marco Papirio. Por lo que aquí tenemos otro testimonio de que al inicio de la historia de Roma, sus principales protagonistas ya tenían barba. De hecho, incluso los nombres lo confirman. La familia Domicio Enobarbo recibía ese nombre aludiendo a esa característica barba rojiza que tenían sus representantes. Familia además que formaba parte el propio Nerón. Y hay un caso aún más claro, Escipión Barbato, el abuelo del célebre Escipión el africano, Barbatus, el barbudo. Se llamaba así porque tenía una gran y prominente barba. En la Roma del siglo III a.C., tener una barba prominente podía convertirse incluso en tu propio apellido. Así que la pregunta no es ¿por qué los romanos no llevaban barba?, sino algo mucho más interesante. ¿Qué pasó para que pasaran de llevarla a considerarlo prácticamente una ofensa? La respuesta llegó de Sicilia. En el año 296 a.C., el senador Ticinius Mena regresó a Roma desde Sicilia y trajo con él a los primeros tonsores, barberos profesionales que ya eran habituales en el mundo griego helenístico. Y es que la moda griega de afeitarse venía de lejos. Fue Alejandro Magno quien impuso el rasurado del rostro entre los griegos, y con la expansión del mundo helenístico esa costumbre fue llegando al Mediterráneo occidental. Pero una cosa es que los barberos llegasen a Roma y otra que todos los romanos empezaron a afeitarse. Para eso hizo falta un personaje en concreto, Escipión el africano, o más precisamente su nieto adoptivo, Escipión Emiliano, aunque la tradición los confunde frecuentemente. Fue el primer romano importante en afeitarse a navaja a diario, y tan solo 40 años después de eso, todos los romanos se afeitaban a navaja a diario, convirtiéndose en un hábito universal para toda la sociedad romana masculina. ¿Y por qué tan rápido? Porque en Roma, si el hombre más admirado del momento hacía algo, todos querían imitarle. El prestigio de Escipión era tan descomunal que cuando empezó a afeitarse se convirtió en algo que hacía la gente importante. Y si la gente importante se afeitaba, la gente que quería parecerlo también se afeitaba. Y así sucesivamente. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque el afeitado pasó de ser una simple moda en Roma a convertirse en algo con mucho más significado. El afeitado se convirtió en un símbolo de romanitas, la identidad romana. Alguien con barba era percibido como un extranjero, como alguien que no compartía los valores de la civilización. Los escipiones exhibían sus lisas mejillas comparándose con los barbudos cartagineses contra los que luchaban. La barba era lo que llevaban los bárbaros, los galos, los germanos, los cartagineses, los enemigos de Roma. Afeitarse era decir, yo soy civilizado, yo soy romano. Cicerón lo usaba como un arma política. En uno de sus discursos atacó a su enemigo, el cónsul Pisón, describiéndolo como alguien de aspecto tan descuidado y salvaje que habría necesitado una calle entera de barberos para lucir semidecente. No lo acusa de ser un mal político, lo acusa de tener mala pinta, y en Roma, en concreto en esa época, era prácticamente lo mismo. Pero en la sociedad romana hubo un colectivo al que se le prohibió afeitarse. A los esclavos les estaba prohibido el afeitado bajo severas penas. Hubo un tiempo en Roma en que lucir la barba era sinónimo de servidumbre. Piénsalo, llevar barba no era solo una cuestión estética, era toda una declaración de estatus. Si ibas por la calle con barba, la gente podía pensar que eras un esclavo. Hemos comentado que los romanos tenían la necesidad social de afeitarse a diario. El problema es que afeitarse en Roma era una experiencia terrible. La navaja era muy rudimentaria, una media luna de bronce o hierro afilada en piedras que perdían el filo con muchísima facilidad. Sin jabón, sin espuma, sin loción, como mucho un poco de agua fresca sobre la cara. El resultado era muy predecible, caras llenas de cortes.
El poeta Marcial se quejaba de su barbero Antíoco con una ferocidad que resulta hoy bastante moderna. Las cicatrices que tenía en la barbilla eran tantas como las del hocico de un boxeador retirado. Y no se lo había hecho su mujer con la uña, sino con la maldita cuchilla de ese carnicero. Eso nos comentaba Marcial. La situación llegó a tal punto que a partir del gobierno de Augusto se establecieron sanciones legales a los tonsores que causaran cortes importantes en las caras de sus clientes. Roma tuvo que regular por ley la mala praxis de sus barberos. Y ahora viene la gran pregunta: ¿quién se encargaba de este suplicio diario? Los patricios tenían barberos propios entre su servidumbre. Para el resto existían los tons trinae, las barberías públicas, que además eran el gran centro social masculino de Roma. Se jugaba a los dados, se hablaba de política, se chismorreaba. Era el equivalente romano al bar de la esquina en la actualidad. Séneca, que vivía encima de una, se quejaba del ruido, del griterío de los clientes, del afilado de las navajas y de los lamentos de aquellos que recibían un corte. Con toda esta cultura del afeitado, ¿hubo algún romano importante que llevara barba? Sí, y uno de los más famosos, Adriano, el emperador que construyó el muro en Britania, que reformó el ejército y reconstruyó el Panteón, llevó barba. Una barba cuidada, filosófica, al estilo griego. Y os preguntaréis ¿por qué? Porque era todo un apasionado de la cultura griega, hasta el punto de que sus contemporáneos lo llamaban Graeculus, el griego. Y en la tradición filosófica griega, la barba era un símbolo de sabiduría. No fue hasta Adriano en el siglo II después de Cristo cuando la barba volvió a ponerse de moda en Roma. Y como siempre, si el emperador lleva barba, los que quieren quedar bien con el emperador también llevan barba. Pero esto también podía suceder a la inversa. Con Constantino el afeitado volvió y la única excepción fue su sobrino Juliano, que llevó barba al estilo de los filósofos griegos y fue duramente criticado por los cristianos de Antioquía, que lo consideraban pasado de moda y además símbolo de paganismo. Juliano respondió escribiendo una obra satírica titulada Misopogon, el enemigo de la barba. Entonces, para ir cerrando esta cuestión, ¿por qué los romanos no llevaban barba? La respuesta tiene varias caras. Primeramente, porque un general victorioso empezó a afeitarse y todos quisieron imitarle. Por otro lado, porque afeitarse se convirtió en la marca visual de ser romano frente a los bárbaros. Por otra parte, porque llevar barba se asimiló a la figura del esclavo y ningún ciudadano libre quería que lo confundieran con un esclavo. Y una de los más importantes, al igual que existen influencers ahora, había influencers en la época romana. Cuando el emperador empezó a afeitarse, todos quisieron imitarle. Y por eso cuando el emperador se dejó la barba, las barbas volvieron a la moda. Por lo tanto, la barba no era una cuestión estética, era una cuestión política, era identidad y por supuesto era clase social en Roma. Y lo más curioso de todo es que eran capaces de aguantar un suplicio de cuchillas sin afilar sobre una piel seca a diario para demostrar que eran capaces de aguantarlo. La gravitas romana, el autocontrol, la disciplina. Hasta el afeitarse los romanos lo convirtieron en una declaración de intenciones. Y con esto finaliza nuestro vídeo. ¿Imaginabais que detrás de algo tan simple como dejarse la barba había una cuestión histórica tan profunda? Pues el mundo romano está lleno de este tipo de curiosidades y detalles. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, dadle a like y si el contenido de verdad os parece interesante, suscribiros. Y recordad, la barba, según la época en la que estemos, puede ser algo romano o no. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo.